pasar a nuestro tema, que es cómo mostrar amor a nuestra familia. Y hace 8 días que comenzamos este tema y vamos a leer, no sé si puedan buscar ahí en la filmina de Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 8. Vamos a leerlo. Les decía hace 8 días que este pasaje de Primera de Corintios 13 nos habla 15 maneras de amar, de cómo Dios nos ama, de cómo es el amor de Dios, pero que esto lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Pero solamente les voy a dar 4. Espero hoy terminar. Si no termino, ahí se los debo, ¿verdad? Para otra ocasión. Entonces, Primera de Corintios 13, 4 al 8 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverá inútil. El amor nunca dejará de ser y durará para siempre. Ok, si me pueden traer un tecito, agüita, por favor, gracias. Y hace 8 días comenzamos con el punto, ¿verdad?, de pasar por alto los arrebatos, ¿verdad? La furia, esas palabras que decimos cuando estamos enojados y entre familia. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema? Bueno, es que tengo que volver a reintroducir para que los que no vinieron hace 8 días y no lo vieron por Facebook me entiendan. Comúnmente, ¿verdad?, a nuestra familia es los que menos les mostramos amor y misericordia. Nosotros comúnmente nos portamos muy bien con la gente de afuera. Les ponía un ejemplo, ¿verdad?, que mi mamá no nos toleraba, por ejemplo, que nosotros tiráramos un vaso de fresco o de leche y luego nos gritaba, nos regañaba. ¿Pero por qué no te fijas? Y no sé qué. Llegaba un visitante y tiraba: no se preocupe, son niños, ay, eso no es nada, ¿verdad? Yo lo limpio. Y a nosotros nos decían: no, tú debes de limpiarlo, vete a traerlo, ¿verdad? Entonces vemos que comúnmente nosotros somos más ásperos con los de nuestra familia, y eso es algo que se da en todos nosotros. Y en mi persona, yo se los decía, a veces me pasa eso. Comúnmente pasa eso, que somos más amorosos, más atentos, hablamos de una manera más amable con la gente de afuera, y con los de adentro somos más ásperos. Entonces esta convivencia familiar nosotros la llevamos a diario, y tenemos que aprender cómo nosotros podemos dar amor a nuestra familia y cuidar todas estas cosas, porque como familia somos imperfectos y tenemos errores, nos enojamos. Entonces a veces vamos a tener esos arrebatos, ¿verdad?, de enojo, y vamos a decir cosas que no sentimos, pero las decimos y herimos a los demás. Hablamos con groserías. Hoy en esta semana escuché, ¿verdad?, a 2 personas, ¿verdad?, diciéndome unas palabras que antes le decían, por ejemplo, su ex o su mamá. Y le dije esa palabra que va con P. ¿Cómo una mamá le puede decir a su hija, hija de? Si es su hija. Ella misma se está ofendiendo. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo esas personas esas mamás o un papá le pueden decir hija de o hijo de, con P, ¿verdad? Se está refiriendo a su esposa, se está refiriendo a usted como padre. ¿Cómo puede ser eso? O que entre esposos se diga, están hablando de tu suegra, están hablando de la mamá de tu esposo, de la mamá. Y son palabras que digo, yo no puedo comprender eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esos arrebatos de furia, ofendemos. Y eso ya lo vimos y no lo voy a repetir más. Y ahora vamos con la segunda forma de amar, y es mostrar bondad aun cuando no lo merecen, pero cuando más lo necesitan. Cuando aún no lo merece, pero cuando más lo necesitan.
familia, mis hermanos, hay personas que podemos denominar PMT, personas muy tóxicas. PMT, personas muy tóxicas. ¿Y a qué me refiero con personas muy tóxicas? Muchas gracias. Es a personas difíciles que tenemos en el hogar, que tenemos que lidiar todos los días, ¿verdad? Que son personas muy inmaduras, que son personas irresponsables y las tenemos en nuestro hogar, ¿cierto o no? Siempre va a haber alguien que no hace las cosas como debe de ser, siempre deja su cuarto regado, siempre deja la llave abierta, deja un desastre, la ropa por aquí, por allá, ¿verdad? Hay mucha gente que es inmadura, que de todo se ofende, ¿verdad? Bueno, hay personas muy difíciles que tratar, que por más que uno quiera ser o poner una buena cara, estas personas son difíciles de tratar. También habemos las personas exigentes, que son esas personas perfeccionistas, son esas personas, ¿verdad?, que todo lo quieren bien alineado, que todo el momento están midiendo todo y traen su ¿cómo se llama?, su nivel, y están poniendo esto, está así acá, y todos lo están ahí mirando, y están mirando. Esas personas perfeccionistas, hay una buena cualidad de ellos, ¿verdad?, de hacer bien las cosas, pero cuando se pasa a un extremo, todo lo están viendo mal, a todo, ¿verdad?, siempre le sacan el pelo en la leche. Entonces son las personas que muchas de las veces, ¿verdad?, o siempre andan diciendo cómo se deben de hacer las cosas y que se deben de hacer a su manera. Son personas muy egoístas porque solamente piensan en ellas, en que esto les favorezca, la situación les favorezca. Y personas, ¿verdad?, que muchas veces nos van a exigir más allá de lo que nosotros podemos dar, que no son comprensivas para nada, no toleran nada. Entonces las personas difíciles, las personas exigentes, tal vez tu papá es muy exigente, tal vez tu mamá es muy exigente, o alguien de tu familia es así. Entonces hay que lidiar con ellas. También están las personas decepcionantes, aquellas personas que te decepcionan, te fallan. Por ejemplo, ha de haber hijos que decepcionaron a sus padres, ¿verdad?, saliéndose con las suyas, ¿verdad?, teniendo su domingo 7, como dicen, ¿verdad?, quedando embarazadas, defraudando al padre o metiéndose a vicios. Hay personas decepcionantes que nos fallan y que nunca sostienen sus promesas. Yo no sé cuántos hijos, o si a usted mismo alguna vez sus padres le prometieron algo y nunca se lo cumplieron. Entonces muchas veces esto causa conflictos, causa problemas, y hace que nosotros guardemos rencor ante esas cosas. Entonces muchos padres o muchas personas que nos rodean en nuestra familia nos han hecho muchas promesas y no las han cumplido, y entonces te fallan una y otra vez y no son leales, no son fieles a lo que ellos sostienen. La palabra de Dios nos enseña que tu sí sea sí y tu no sea no, no que sea quién sabe. Ahí vemos, ¿verdad?, que tu sí sea sí, que tu no sea no, y cuando usted diga sí, que cumpla eso que está diciendo. Entonces estas personas, al no cumplir sus promesas, cuando dicen sí o cuando dicen no, de otra manera, de cualquiera de las dos maneras, van a dañar a las personas que le rodean. Hay personas destructivas que son nocivas para tu salud, que son nocivas para tu diario vivir. Hay personas, por ejemplo, una persona nociva puede ser una persona que siempre te anda hablando chismes, siempre te anda hablando mal de las demás personas, siempre te están induciendo a algún vicio, o te están llevando, ¿verdad?, a hacer cosas que te destruyen, que te dañan. Entonces nosotros en nuestras familias y aún a nuestro alrededor siempre vamos a tener personas tóxicas. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia de cómo nosotros podemos mostrar a estas personas, ¿verdad?, que son personas muy tóxicas, ¿verdad?, muy dañinas para nuestras vidas? Bueno, en 1 Corintios, en el versículo 4, dice que el amor es paciente y bondadoso. El amor es paciente y bondadoso. Dice el versículo 7 en la última parte: y todo lo soporta.
Entonces, ¿cómo es que puedo mostrar amor a estas personas que muchas veces no se la merecen? Que te dañaron, que te están exprimiendo, que te están sacando de tus casillas a diario, y que tú dices, no, esta persona no se merece que yo, ¿verdad?, muestre bondad a esta persona. Ahora, ¿cómo puede uno ser paciente? Y esto, apúntelo bien: cuanto más entiendas a esa persona, serás más paciente con ella. Entre más entiendas a la otra persona, entiendas su trasfondo, entiendas lo que ha pasado, lo que ha sufrido, su pasado, vas a poder tener un poco más de paciencia. Cuando uno está sin Cristo, ¿verdad?, y a veces está en una oscuridad, muchas veces uno no va a tener ese discernimiento del Espíritu, pero la palabra de Dios nos dice que nos da luz. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que yo, en este caso, yo podría poner a mi papá como una persona, ¿verdad?, muy exigente, ¿verdad?, que no toleraba tal vez hasta perfeccionismo, que no toleraba ninguna falla. Igual mis padres fueron muy así. Entonces, pero yo cuando veo su trasfondo, ¿verdad?, puedo entender que ellos vienen, por ejemplo, de familias disfuncionales. En este caso mi papá, voy a hablar específicamente. Entonces él no tuvo un papá que lo guiara, él se crió solo, él empezó a trabajar a los 11 años en una panadería, y así hasta los, no sé, 40, 35 años, él empezó a trabajar. Él sí acabó la escuela solamente, pero él sufrió y tuvo que hacerlo por necesidad, y no tuvo a esos papás, y entonces siempre le exigían. Y mi abuelita, pues tuvo 3 hombres, ¿verdad?, fue muy bondadosa a darle a cada uno un padre, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad?, le dio a cada uno, si tenía medios hermanos, pero entonces ella estaba sola. Y mi papá a esa edad, ¿verdad?, pudo hacerse responsable. Ahorita lo veríamos como un crimen, ¿verdad?, pero así pasaba con los abuelos, ¿verdad?, que desde muy pequeños empezaban, y vea todo lo que construyeron, ¿verdad?, y muchos están disfrutando de esas herencias hasta la actualidad. Pero sí, realmente cuando uno ve, mi papá nunca recibió amor de mi abuela. Más bien dice que un par de veces le rompió la cabeza con el cucharón con el que se mueve la sopa o el mole allá, ¿verdad? Dice que le hizo varias alcancías en la cabeza. Cuando él le pegaba violentamente. Entonces, una persona que tuvo ese trasfondo, pues lógicamente iba a reaccionar de esa manera. Entonces, la manera en que lo expresaba hacia uno era de eso. Yo les cuento, ¿verdad?, esa anécdota, que vean este tubo, el grueso de este tubo, con un palo de esa manera me lo rompió a mí. Ese día, esa noche, ¿verdad?, al otro día, perdón, yo tenía educación física, y me dio en las manos por un juego de fútbol, ¿verdad?, por mi hermano, ¿verdad?, que estábamos jugando y le entré con cuerpo. Claro, este cuerpo, ¿verdad?, es un cuerpo. Se cayó, y ya como me tenía obstinado, ¿verdad?, que hacía su show y gritaba, digo, cállate, pero no me dice así, ¿verdad?, para que ¡ah! Y se subió a la casa, ya que se vaya. Y cuando escucha a mi papá, Armando, ya vinieron por mí. Y cuando veo, saca ese palo, me da. ¿Y dónde iba a huir? A mi casa. Y ahí, ¿quién vive? Mi papá. Y me agarró, ¿verdad?, y me pegó en las rodillas, todo eso, hasta que se rompió. Y aún aunque se rompió el palo, me empezó a dar en las manos. Y al otro día, ¿verdad?, yo tenía educación física y tenía que ir con el buzo y el short. Y bueno, no tuve física. Dije, es que me caí. ¿Qué te pasó en las manos? Es que iba caminando y me caí. Pero yo me sentía tan mal. Sin embargo, ¿verdad?, eso yo lo guardé mucho en mi corazón. Pero cuando yo vine a Cristo, yo pude entender a Él, que Él, más que decirle o recriminarle, necesitaba amor, necesitaba comprensión. Y yo me acuerdo de un abrazo que nos dimos, ¿verdad?, que Él me agarró como si yo fuera su bebé, ¿verdad? Casi no recibíamos mucho afecto así físico, que es algo bueno. Pero cuando Él me abrazó, no sé, me quería como aplastar, así, de que tal vez no lo mostraba. Y a veces, ¿verdad?, va a pasar todo esto. Y entonces yo cuando uno llega a entender a la persona, puede
no nos va a costar ser pacientes. Tal vez uno puede entender, ¿verdad?, que mucho de su trasfondo, ¿verdad?, que nosotros podamos conocer a esa persona nos va a ayudar a entenderlas mejor y a comprender. Y más si ahora somos cristianos. Sin Cristo usted va a dar palo y va a actuar de una manera hostil, pero en Cristo debe usted de permitir o usted no se debe de permitir tener ese tipo de reacciones y de esas asperezas con tu familia. Es tu familia. ¿Cómo podemos tratar a nuestros hijos, a nuestras personas con la punta del pie como si fueran qué? Entonces yo creo, ¿verdad?, que cuando nosotros entendemos el trasfondo de las personas que nos rodean, vamos a entender también muy bien su comportamiento y en cierta forma, ¿verdad?, vamos a ser un poco más paciente. Entonces, de tu familia, ¿verdad?, ¿de quién de tu familia viene ese daño, ese abuso, esas cosas que te hirieron y te hicieron sufrir? ¿De quién vienen principalmente? Porque usted sabe que las personas que más nos hieren son las personas que más amamos, las personas que están más cerca de nosotros. Entonces nosotros, lo que la palabra de Dios dice es que el amor es paciente y es bondadoso. Solo con el amor de Dios nosotros podemos tener paciencia con la gente difícil, gente que nadie quiere, gente que no, ¿verdad?, desprecia o hace a un lado. Uno puede ser paciente. Y yo creo que yo muchas veces le pido: Señor, dame de tu amor. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos han adorado así? Señor, dame más de tu amor. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? ¿Cómo te va a dar más amor? ¿Quieres saber cómo Dios trabaja? Bueno, te va a poner gente difícil a tu lado para que usted aprenda a amarlas. Porque dice Jesús dijo: ¿qué recompensa tienes si saludas a los que te aman? Si amas a los que te aman. Dice: ama a tus enemigos, bendice y ora por los que te odian. Sí, ¿qué recompensa va a tener si yo amo a la gente que me ama? No haces nada. O sea, es algo fácil. Si quieres algo que va a ayudar a formar tu carácter, ama a esa gente difícil, tenle paciencia, sea bondadoso. Y solo con el amor de Dios uno puede lograr esto. Porque 1 Corintios 13 habla del amor de Dios que quiere derramar, o que hay en Él y quiere derramar en tu vida. Entonces esa bondad, esa paciencia la va a dar el Señor. Entonces nosotros, si nosotros nos vemos en perspectiva, nosotros no mereceríamos las bendiciones que Dios nos da a diario, ¿cierto o no? Le fallamos, hacemos cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradan. Ahora, ¿cuántos de nosotros merecíamos salvación? ¿Cuántos de nosotros merecíamos, ¿verdad?, que Cristo fuera a la cruz a morir por nosotros? Ninguno. La salvación no se gana ni se merece. No es algo, ¿verdad?, que nosotros podamos obtener por las cosas que hacemos, porque todas las cosas que hacemos son malas y sin Cristo todo es pecado. Nuestras justicias son como un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Entonces solamente a través del amor de Dios podemos tener esa paciencia. Y Romanos 5:8 dice la palabra de Dios así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún malos, siendo aún imperfectos, fallar, que herimos a las personas, ¿verdad?, que somos difíciles. Dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es el primero en saber que nosotros no merecíamos que Jesús muriera por nosotros, por nuestros pecados, pero Él sabía que lo necesitábamos. Amén. Tal vez no lo merecíamos, pero lo necesitábamos. Necesitamos un Salvador. Y tal vez la gente no se merezca tu bondad, como tú lo puedes decir, tu amabilidad, tu paciencia, pero la necesita. Yo recuerdo la vez, ¿verdad?, que me trajeron, que ya no aguantaban a Cookie, a Jürgen, en la escuela dominical. Ay, se lo venimos a entregar, pastor, a ver qué hace con él, ¿verdad? Y pues lo tuve que recibir. Y actualmente, digo, lo tengo en mi célula y él, ¿verdad?, está muy agradecido. Y yo he visto su cambio, ¿verdad? O sea, aquellos que no lo conocen, bueno, es un joven, ¿verdad?, que ha pasado una historia muy complicada, ¿verdad?, pero que en el momento, ¿verdad?, se ha mantenido ya cerca por un año. Algo que no pasaba, ¿verdad?, tiempo atrás. Pero
¿qué es lo que hace? El amor cambia, el amor transforma, el amor edifica. Y Dios lo que nos está pidiendo es que nosotros tengamos esa paciencia y ese amor a aquellas personas, ¿verdad?, que nos rodean, mayormente a los de nuestra casa, que tal vez no se lo merezcan, pero que lo necesitan. Y nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios, porque cuando nosotros hablamos de un acto de misericordia, estamos hablando de un acto de bondad y de amor. Entonces, ¿qué es lo que produce si nosotros somos bondadosos, si nosotros somos amables con la gente? Y les voy a dar aquí, ¿verdad? En la pantalla van a aparecer algunas razones por las que nosotros debemos ser bondadosos. Y la primera es porque Dios es bondadoso contigo. ¿Por qué debo ser bondadoso con las demás personas? Porque Dios lo es conmigo. Esa es una razón. Ahora, otra razón es que ser bondadoso te va a hacer feliz. Ser bondadoso te hará feliz. El mostrar esa bondad, ese amor, aunque no se lo merezcan, esas personas difíciles, tal vez muchos de los que están aquí aún guardan todo ese rencor y no han mostrado ese amor hacia esa persona que los lastimó. Bueno, el mostrar bondad te va a hacer feliz. La bondad es un acto de adoración. Es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, que está ahí en el nuevo creyente. Solamente es echarlo a andar y usted va a ver cómo la bondad que ya el Espíritu Santo ha puesto en usted va a resultar como un acto de adoración. Y otra de las cosas es que, aunque, ¿cuántos feos hay aquí? Bueno, la bondad te hace ser atractivo. Vean, ¿no me creen? Ay, dice, se ríe, jajaja. Bueno, ¿verdad? Vean lo que dice la Biblia. Proverbios 19:22. Y aquí, ese es un tip para los chicos, ¿verdad?, que andan buscando novias. Bueno, sean bondadosos, porque la Biblia dice: lo que es deseable en un hombre es su bondad. ¿Ven? Lo que es deseable en un hombre es su bondad. Entonces, cuanto más bondadosos, más atractivos. Y hace que otras personas, ¿sabes qué? Hace que otras personas quieran ser bondadosas contigo. Lo que tú siembras, cosechas. Si usted mostró bondad a una persona que no lo merecía, pero que lo necesitaba, ¿sabe qué? El día de mañana usted puede hallar bondad de esa persona. Puede hallar esa bondad, esa ayuda. Y hay personas que de pronto, ¿verdad?, sí, no se lo merecían en el momento, pero tú sembraste algo en ellos. Y esto es lo que produce el amor de Dios, el poder de Dios. Es un cambio en el corazón de las personas, las deja intranquilas, entonces las transforma. Y después lo que va a hacer es que estas personas, como usted sembró eso, ellos de una u otra manera lo van a retribuir. Y esto es lo que sucede. Entonces hay hogares en los que, yo no sé si en nuestros hogares se está mostrando este amor, esta bondad. Hay hogares tal vez que sin maltrato y sin abuso, ¿verdad?, emocional. Entonces esto, cuando hay mucho conflicto, vean que hay algo que nosotros debemos de aprender, que cuando en nuestro hogar hay mucho maltrato, hay mucho daño, hay mucho abuso emocional, físico o verbal, lo que va a producir esto, ¿saben qué? Es resentimiento y venganza. Cuando hay esto aquí, queda mucho resentimiento, queda a veces en el corazón de las personas vengarse. Y si no, podemos después leer la historia de Esaú y Jacob, cuando ellos tuvieron un pleito que duró por años entre hermanos. Yo no sé si usted sepa de esto, pero sabemos o hemos escuchado el testimonio de personas, de familias que entre hermanos no se pueden ni ver. Guardan rencor porque alguien abusó, porque alguien, ¿verdad?, no mostró bondad, sino más bien sembró un daño verbal, emocional, físico. Entonces, muchas veces la gente, ¿verdad?, se queda ahí con ese resentimiento. No, porque él me hizo esto. O hay personas que dicen, bueno, ya cuando están pasando algo grave, qué bueno, se lo merece.
ahora sí está pagando todo lo que me hizo. Y hay hijos que tienen a sus padres que fueron muy exigentes, que fueron muy duros con ellos, que cuando están enfermos muchos van a decir: qué bueno, ahora sí estás pagando todo lo que me hiciste a mí. Todo lo que tú me hiciste a mí lo estás pagando ahí, y Dios te está castigando. Entonces, y ellos piensan que se merecen más un juicio que amor y misericordia. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Si hay esto en nuestro corazón, debemos de quitarlo y más bien mostrar amor y misericordia. Sé que esto muchas veces no es fácil, mostrar actos de bondad a aquellas personas que nos han dañado, aquellas personas, ¿verdad?, que han sido duros con nosotros. Pero aunque no se lo merezcan, es lo correcto, es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Y esto puede quebrantar cualquier corazón, aún por muy duro que esté. Entonces, lo que Dios desea es que como hijos, como padres, podamos mostrar bondad. Lo que va a ser la venganza y las represalias con las personas que te han herido, ¿sabes qué? Nunca te harán feliz. Cuando usted muestra venganza y represalias contra aquellas personas que lo han herido, ¿sabes qué? Esas cosas nunca te harán feliz. La venganza hacia una persona que te dañó no te va a hacer feliz. Eso no te va a hacer feliz. Y entonces debes de saber que aquellas personas con las que más nosotros estamos cerca son las que más nos van a lastimar, y son aquellas que debemos de amar más. Aquellas personas que realmente son muy ásperas, muy difíciles, son las que tenemos que decirle: Señor, ayúdame a amarle más. Porque el camino de la paz es mostrar amor. El camino para que usted tenga paz en su corazón es mostrar amor, bondad, paciencia, aunque no la merezca. Pero usted sabe que eso es lo que necesitan las personas. Entonces, Dios quiere que nosotros mostremos esa bondad hacia nuestras familias, aunque ellos no se lo merezcan. Porque de esta manera, ¿verdad?, somos más como Cristo. Somos más como Dios. Tercer muestra de amor hacia nuestra familia es dejando ir las heridas del pasado. Dejando ir las heridas del pasado. Como le he dicho, usted no puede vivir cerca de alguien sin ser lastimado. De una de otra manera, como somos imperfectos, vamos a ser lastimados. Y hay personas que nunca tienen una relación de amor, amorosa, amistosa, o no vuelven a poder creer en las personas cuando han sido lastimadas. La persona que ha sido lastimada muchas veces no cree en las personas. Hay personas, ¿verdad?, que por una traición, una infidelidad, ¿verdad?, dejan de creer en las personas y se aíslan. Entonces, muchas tienen temor a volver a ser lastimados, pero es algo que nosotros tenemos que tratar. Cuando alguien de tu familia o alguien al que tú amas tanto, ¿verdad?, te lastime, lo que nos dice la Biblia es que no tenemos que repetirlo en nuestra mente, no traerle ese pensamiento, esa herida constantemente en nuestra mente, ni debemos de usarlo como un arma para atacar y herir a la persona. Tú me hiciste esto y entonces volvemos, y eso más bien te llena de estrés, te llena de inseguridad. Cada vez que tú traes esa herida a tu presente, a tu mente, y la repites una y otra vez, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás no va a tocar tu vida, simplemente te va, en este caso, a tomar ese pensamiento, eso que te hicieron en el pasado, y lo va a poner en tu mente para que lo repitas y lo repitas y lo vuelvas a repetir, y esto después usted lo crea, y entonces se hiera usted pueda lastimarse y dañarse con esas heridas, con esas cosas que te hizo aquella persona.
Pero lo que usted debe de hacer con eso es borrarlo de su mente y dejarlo ir. Déjelo ir para que usted sea libre. Vean lo que dice Corintios capítulo 13 versículo 5. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuentas de las ofensas. El ser descortés y grosero nos lleva a enojarnos fácilmente. Van de la mano. Van de la mano. Descortés, grosero y enojarse fácilmente van de la mano. Las personas groseras, las personas amargadas, ¿verdad?, son aquellas que responden a heridas pasadas. ¿Por qué esa persona siempre está de mal humor? ¿Por qué él siempre viene así muy a la defensiva, gritando a todos y, ¿verdad?, como yo les decía hace 8 días, como zorrillo, apestando todo el ambiente con su enojo? Porque muchos de ellos responden a heridas que tuvieron en el pasado y que no han dejado ir. Tienen actitudes muchas veces que han guardado en su corazón, tienen resentimiento, tienen cosas que no han liberado, entonces que están dañando o están absorbiendo, oscureciendo su amor para que ellos puedan ser libres, para dar amor. Las heridas, ¿verdad?, el tener esa ofensa en el corazón muchas veces no te va a ayudar a que el amor florezca en tu corazón. Y toda persona herida, ¿saben lo que va a hacer? Va a herir a la gente de su alrededor. Hay gente que ya está tan contaminada que si ellas no discuten, no se sienten bien. Ya es un estado de la persona que tienen que estar discutiendo, que tienen que estar enojados, que tienen que estar reclamando algo, porque si no, no son felices. Eso es una adicción ya. Y mucha gente, ¿verdad?, no se da cuenta que están enfermos en ese sentido, en su alma. Y muchas de las veces tiene que ver por no dejar ir las heridas. Entonces el antídoto para esto es el perdón. El perdón según Dios. Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar que había un perdón que según la ley judía se tenía que dar. El perdón según la ley judía decía que uno debería de perdonar a su prójimo 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces, el que pide perdón a su prójimo, ¿verdad?, no debe de repetir esa ofensa 3 veces más, porque si no, entonces ya no se debe de perdonar. Si una persona comete una ofensa hacia ti, se lo perdonas. Si esa misma persona vuelve a venir y comete otra ofensa hacia ti, la debes de perdonar. Y si viene una tercera ofensa y viene esa persona a pedir perdón y disculpas, la tienes que perdonar. Pero la 4ª vez no se perdona. ¿Sí? Y hay juicio y ahí hay otra cosa. Ok, te perdono 3, pero la 4ª no. Ahora, ustedes recuerdan a Pedro, que él estaba hablando acerca de este tema con Jesús. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 18, 21 dice la palabra de Dios: luego Pedro se acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Él está preguntando, ¿qué está preguntando? Si 7 veces. Según la ley judía, ¿cuántas veces tenían que perdonar? ¿Y qué estaba queriendo decir Pedro con esto? Para que vea el cambio que hay en mi corazón y para que vea que yo puedo mostrar más amor más allá de la ley. Yo voy a preguntar: entonces tenemos que perdonarnos a aquellas personas que nos ofenden 7 veces. Y él creía, ¿verdad?, que con esto estaba demostrando ante Jesús un temperamento noble, una grandeza de espíritu, un gran amor, un comportamiento de generosidad, al perdonar más de 3 veces, el doble de lo que la ley decía. Pero esto, ¿cómo lo ve Jesús? Dice: no 7 veces, respondió Jesús,
sino 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Que debes de perdonar todas las ofensas que te digan, sin importar cuántas veces pequen o se arrepientan o te pidan perdón a ti. No hay límite. No hay límite para perdonar. No son ni 3 ni son hasta 7. No hay un límite, sin importar cuántas veces te ofendan, cuántas veces te hieran, cuántas veces lo vuelvan a repetir. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo tiene que perdonar cuantas veces sea necesario a esa persona que lo ofende. El perdón, según Cristo, debería concederse de forma ilimitada. De forma ilimitada tenía que mostrarse. Colosenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo lo entendió. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. De la misma manera que Dios nos perdona, debemos de perdonar a otros. Y yo sé que esto para muchos no les agrada mucho la idea. ¿Por qué me ofendió? ¿Por qué si Él me hizo esto? Aunque no se lo merezca, en Cristo usted tiene que conceder ese perdón. Sé que esas cosas no va a quitar usted de la mente, pero sí lo que va a quitar de su corazón es la herida, es la ofensa. Y usted va a tener paz. Cuando nosotros vemos el perdón de Dios es incondicional, no pide nada a cambio, es instantáneo. Cuando usted ora, verá, y pide perdón, ¿sabe qué es lo que dura el perdón de Dios? En lo que dura su oración, unos 5, 9 segundos. Señor, perdóname porque pequé, hice esto, ayúdame. En ese momento, instantáneamente, Dios te está perdonando y no te está exigiendo nada más. Y el perdón que Dios da también es completo, no es a medias, no es con amenazas ni con condiciones. Y es un perdón constante, porque ¿cuántos de nosotros hemos fallado a Dios aunque le hayamos pedido perdón por algo? ¿Cuántos le seguimos fallando? Alce la mano. ¿Verdad que sí? Reconocemos que nosotros fallamos constantemente a Dios. Si Dios fuera un Dios que solamente perdona 3 veces, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? Entonces, el perdón hacia los demás nos libera de la tensión y del desgaste que provoca, ¿saben qué? El resentimiento, la herida. Eso, o sea, el perdón nos va a liberar. Y eso es lo que hizo Jesucristo, porque Él cargó nuestra culpa, cargó los pecados sobre Él, y nosotros quedamos por sus llagas sanos, sanados de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Él nos sanó completamente, nos deja ante los ojos de Dios absueltos de toda culpa, de todo pecado, y ante los ojos de Dios somos justificados. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y esa es la manera en que Dios está pidiendo que tú puedas ver a esa persona en la condición como antes lo eran, antes del conflicto, y ver que en su corazón no hay más resentimiento. Algo que debemos de entender, que el pasado no lo podemos cambiar. La ofensa, el daño que te hicieron no lo puedes cambiar, pero sí tu presente. Tu presente tú lo puedes cambiar. Usted no puede vivir estancado, atado a una persona, a tanto odio, porque le impide vivir en paz y libremente su presente. Si usted está atando a una persona, no le va a permitir vivir su presente como Dios lo está pidiendo. Hay una historia que yo no sé a quién se la escuché, y que ayer estaba yo con mi esposa ahí en la recámara, ahí acordándome, y yo se la contaba, ¿verdad? Y más o menos es así la historia: que un hijo, una hija, póngale quien quiera, tuvo un problema muy fuerte con sus padres. Se dijeron, se hirieron, se dañaron, y ella optó por irse.
Entonces por mucho tiempo, ¿verdad?, su corazón de esta joven estaba herido, estaba muy dolido. Entonces pasó el tiempo y querían volverse a reconciliar. Entonces en ese tiempo se hacían telegramas. Entonces de donde estaba ella hacia el poblado de sus padres, les escribió un telegrama. Y cuando llegó ese telegrama a sus padres, el mensaje decía así: si ustedes me perdonan y me han concedido su perdón, yo voy a ir en el tren que pasa y cerca de la estación hay un árbol, el cual, ¿verdad?, es el único, es un árbol bonito, grande, frondoso, que está, digamos, a unos 100 metros de llegar a la estación. Si ustedes me han concedido su perdón, yo quiero que pongan un pañuelo blanco ahí. Entonces cuando yo lo vea, yo me daré cuenta que ustedes me han perdonado, y yo me bajaré en la estación e iré a casa y estaré con ustedes, porque sé que me han perdonado. Pero si yo no veo ese pañuelo en aquel árbol, yo seguiré mi camino y seguiré mi vida y veré qué hago con ella. No me detendré ahí ni pasaré a verlos. Entonces cuando venía el tren, se estaba acercando hacia ese árbol. Esta persona no le tocó ventana, ¿verdad?, no le tocó ventanilla, pero estaba muy nerviosa, diciendo y a la expectativa de que si sus padres le habían perdonado todo el daño que ella les había hecho. Entonces ella no se sentía tan segura, que le dijo a la persona que iba a la ventanilla: ¿usted me puede hacer un favor? Usted me puede decir, vea, allá un poco más adelante hay un árbol muy frondoso. Oh, sí, lo veo a lo lejos. Ok, si en ese árbol usted ve un pañuelo, ¿me lo puede decir, por favor? Y entonces iba acercando, y ya ni siquiera quería mirar, ni siquiera quería volver a ver. Y entonces esta persona voltea y, ya estando muy cerca, le pregunta: Señor, ¿hay un pañuelo ahí? ¿Hay un pañuelo? Por favor, dígamelo, porque vea que estoy tan angustiada, ¿verdad? Estoy tan desesperada, tengo mucho temor, y yo quisiera saber si usted ve ese pañuelo. Y se voltea y el Señor dice: muchacha, no veo un pañuelo, veo muchos pañuelos que están llenando ese árbol. Entonces ahí ella comprendió que sus padres le perdonaron mucho. No solamente es conceder un perdón, sino que llenaron el árbol de pañuelos, mostrándole que te amamos, te perdonamos todo lo que nos hayas hecho. Llenaron el árbol de pañuelos blancos. Esa es la manera en que un corazón que busca de Dios tiene que ceder ese perdón. Un perdón sin límites. Y solamente eso lo podemos lograr con el amor de Dios. Y es la manera en que debemos de amar a nuestra familia: perdonarles constantemente, ilimitadamente, no con límites, no con nada. Y yo no sé si usted tiene a alguien en su familia que ha causado una gran herida y que usted no lo perdona. A ti te hace más como Cristo dar ese perdón, porque el perdón de Dios ha sido generoso para con nosotros, y de esa manera lo tenemos que dar. Y por último, y nos vamos preparando con la cena, porque hoy quiero que nosotros compartamos la cena en familia. Hablen a los chiquillos. Y en lo que salen los de Adoración Kids, vamos a ver el último punto, que es cómo mostrar amor a mi familia, creyendo que Dios está trabajando en la vida de otros o de ellos, ¿verdad? Creyendo que Dios está trabajando en la vida de ellos. La última manera en la que nosotros vamos a mostrar amor hacia nuestra familia es creyendo que Dios está trabajando en el corazón de tu hijo.
Es creyendo que Dios está trabajando en el corazón de tu hija. Es creyendo que Dios está trabajando en el corazón de tu esposa, que está trabajando en el corazón de tu esposo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 7 dice así: el amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta y sigue confiando. Acepta todo con paciencia, siempre confía, no pierde la esperanza, todo lo soporta y sigue confiando. Y la manera, mis hermanos, en medir cuando estás confiando, para medir cuánta esperanza tenemos, es midiéndolo en cuánto tiempo tú inviertes tu oración por ellos. ¿Cuánto tiempo tú oras? Bueno, eso muestra tu confianza en Dios, eso muestra tu esperanza con Dios. Si oras mucho, es porque tú confías mucho en Dios. Si no oras, es porque no estás confiando en Dios. La manera de medir esa confianza, esa esperanza, esa fe, es midiéndola en cuanto tú estás orando. La oración y el amor van de la mano. Usted puede ver que su esposo está fallando, que no está. ¿Sabe qué? Si lo ama, ore por ellos. Ore mucho por él. Y crea que Dios va a estar trabajando en su corazón. Una vez escuché el testimonio de una hermana que decía que cuando su esposo llegaba borracho, llegaba ahí todo mal y se acostaba en la cama, llegaba todo rendido y se rendía, ella ponía las manos y empezaba a orar: Señor, yo declaro que él va a ser una persona transformada, va a ser una persona cambiada, y va a orar, y confiaba. Otro, ¿verdad?, que salió de casa, fue infiel, y la esposa se puso a orar: Señor, él va a volver, él va a venir, yo sé que él va a venir de nuevo arrepentido y nos va a amar y va a estar de nuevo en casa. Y oraban. La oración y el amor van de la mano, porque el amor siempre confía, dice la palabra de Dios, no pierde la esperanza y persevera sin importar lo que suceda. Y cuando usted ora, está creyéndole a Dios, está confiando en Dios, está teniendo la esperanza de Dios, que Dios está trabajando en el corazón de tu familia. Esta es otra manera en la que debemos mostrar amor. Tal vez usted no va a ver esos cambios instantáneamente, pero tiene que aprender a confiar. Y si hay algo que te va a ayudar a tener más fe, es pasar tiempo en oración. Es pasar esos tiempos confiando y esperando en lo que Dios va a hacer. Necesitamos orar más. ¿Cuántos de aquí oran por su familia, por su esposa? ¿Hace cuánto tiempo tiene que no oras por tu familia? ¿Hace cuánto tiempo tiene que no bendices a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Bueno, hoy vamos a estar a cuentas con Dios y vamos a hacerlo hoy. Amén.